parámetros que pasarlo, tendría que especificarlo. Caso contrario, directamente así con su nombre. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Entonces, si yo guardo, me vengo acá y mire, ahora sigue funcionando mi programa de la misma manera, pero ¿qué es lo que hice? Le separé este fragmento de código, ¿no es cierto? Que era hacer el menú y lo puse aparte. ¿Sí ven? Entonces, ahora en mi proceso principal hay menos líneas de código. Solo hay la llamada a esa función. Si se dan cuenta. Entonces me creé mi propia función ver menú. ¿De qué tipo es de estos tres? Una que no retorna valores ni tiene parámetros. ¿Sí? Puede ser una como un mensaje, saludar, hola mundo. Esa es una función que no devuelve nada. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en el C++. ¿Qué más? Por ejemplo, una función que retorna un valor pero no tiene parámetros. Retorna un valor. Si podemos observar aquí, aquí yo tengo una parte en donde yo ingreso un valor. ¿Sí? Ustedes pueden ver que aquí dice ingrese cuántos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podría ser? Podría ser una función para que me ingrese valores. ¿Sí? Entonces, podría ser una función. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me puedo crear. Entonces, lo primero que siempre tengo que pensar es, ¿qué tarea hace la función? La función que me están pidiendo es una función que me va a devolver un valor. Digamos que es un valor entero. Entonces, esa es la tarea, devolver un valor entero. Entonces, la pregunta que debo hacerme. Sí, de donde le voy a llamar a mi función. ¿No es cierto? Aquí le creé a mi función, como ustedes vieron, y para ser utilizada esa función tiene que ser llamada desde algún lado. ¿No es cierto? Y esta función devolverá o no valor. En este caso no devuelve valores, por eso no tiene variable de retorno. Ahora me dicen que va a devolver un valor. Entonces aquí yo le digo, puedo poner un nombre a mi variable como yo quiera, ¿no? Resultado, respuesta, valor, como usted, el nombre que le quiera dar. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ser mi función? Mi función se va a llamar ingresar número, por ejemplo. ¿Ya? ¿Sí? Entonces usted le dice, esta función ingresar número me va a devolver un número, ¿no es cierto? Y se va a guardar en esta variable para que donde le llame, le entregue ese valor. ¿Necesito yo alguna variable para hacer esa tarea? No, no es cierto, porque solo va a ingresar un valor. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo lo que hago es, este sería el prototipo, ¿no? Una función de nombre ingresar número que devuelve un valor, ¿sí? Y no tiene ningún parámetro. Entonces, ese es el primer paso. Segundo paso, tengo que definir de qué tipo es esta función. Definir, perdón, es acá. Acá adentro tengo que definirlo. Definir res como entero. Punto y coma. Listo. Sí, definir res como definir. Definir. ¿Sí? Y ahora sí, entonces empiezo a... Acuérdense que una función es un subproceso, es como un subprograma, un pequeño programa. Entonces, dentro de la función puedo declarar variables, puedo crear arreglos, puedo hacer todo lo que hago en el principal, igualito, pero que ahora es un pequeño programa que hace una sola tarea. Antes, cuando tenía el programa principal, tenía muchas tareas que hacía ahí mismo, ¿no es cierto? Y ahí programaba todo. Hoy no. Hoy voy a separar esas tareas y les voy programando cada uno en su espacio. Eso es lo que estoy haciendo. Simplemente divido el gran problema en pequeños. Pero estoy haciendo exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está el ingreso del dato? Es este. Entonces vamos a poner esto.
escribir esta parte de aquí, la va a sacar. Pues aquí iría llamada a la función. ¿Ya? Y acá le voy a poner entonces eso de ahí. Pero en este caso, ¿cómo se va a llamar el valor que voy yo a leer? Es res, y ese es el valor que se va a devolver. ¿Sí? Entonces, mire, mi función, ¿qué hace? Me pide un valor esa función. ¿Sí? Pide el valor y lo que hace es devolverme ese valor. ¿En quién va a devolver? Esta variable res. Entonces, cuando una función devuelve algo, hay dos opciones. O le almaceno en una variable o le mando a mostrar el valor que me devuelve. ¿Qué quiere decir? Le guardo en una variable o le mando a escribir, ¿no es cierto? Y le pongo escribir y que me muestre el valor. En este caso le voy a guardar en qué variable, en mi variable número, que es la que necesitaba. Entonces acá le digo, cuando una variable devuelve algo, entonces dice, almacena en una variable. Entonces, ¿qué variable le voy a almacenar aquí? Le digo, asígneme y le llamo a mi función. ¿Con qué? Con su nombre. ¿Cómo se llama la función? Ingresar número. Entonces acá pongo ingresar número. ¿Tiene parámetros? No. Entonces quedan los paréntesis vacíos. Entonces, ¿esta función qué hace? Esta es una función. El nombre ya me dice que va a ser, que me permite me pide un número y lo almacena en esta variable. Si ven, esa es la tarea, una sola tarea. La tarea de ingresar el número es pedir uno y regresar o retornar el valor. La tarea de ver menú, que es mostrar un menú. Nada más. No me dice que haga otra cosa. Entonces, siempre creo una sola tarea. Ejecuto y sigue funcionando mi. ¿Sí ven? Por ejemplo, ¿en dónde pedí el ingresar? En el 1, ¿no? Yo voy a poner 1. Vean, ingrese cuántos números desea visualizar los impares. ¿Qué está haciendo? Está yéndose a mi función, vean. De donde yo le llamé, que era desde aquí, ¿sí? Entonces, cuando yo llamo una función, ¿qué hace? El compilador, el intérprete, ¿no es cierto? Va y busca en dónde hay esta función. Y empieza desde el inicio. Dice, aquí está. Entonces le pasa, ¿no es cierto? El control que tenía antes del proceso menú, le pasa el control automáticamente a ingresar número. Es como que se sale de acá y se regresa acá y viene acá. Entonces crea una variable, me pide los datos y ve, ingrese cuántos números va a visualizar. Digamos que voy a poner 10 números. 10 números. Si ve, está aquí. Cuando lee el valor, ¿qué hace? Cuando termina, ese valor es puesto en res y el res le devuelve automáticamente, ¿sí? A número. Y número sigue haciendo todo esto, que es escribir. Por ejemplo, hagámosle que entre ahí, le voy a poner unos 100.000 números. Me va a decir que está fuera del rango. Me va a dar esta parte. El número está fuera del rango. Ve, el número está fuera del rango. Vuelve a ingresarlo, le dice. Entonces aquí, por ejemplo, si vuelve a ingresarlo y vuelve a pedir, si se dan cuenta, ¿sí? Ingrese cuántos números, si ve, vuelve. Entonces, este repetir, ¿sí? Lo que hace es que como no se cumplió esta condición, regresa y otra vez le vuelve a llamar y otra vez le pasa la función. ¿Sí ve? Entonces, salto de función en función. ¿Sí? Eso es lo importante. Digamos que le pongo aquí un valor de 10 y automáticamente hace lo que tiene que hacer. ¿Sí ven? Eso es lo importante. ¿Sí? Entonces, mire, aquí estoy sacando de mi programa principal, ¿no es cierto? Del gran problema estoy extrayendo pequeños subproblemas. Porque, ¿qué hace eso también? Me ayuda a mí a aislar los problemas. Es decir, a veces cuando yo estoy programando y le debe pasar a usted cuando hace los talleres o cuando está en una evaluación. O sea, lee el problema a resolver y uno a veces se confunde con tantas cosas que tiene que hacer, ¿no? Dice, tengo que ingresar un valor, tengo que hacer un menú y ahora ¿cómo hago? Y entonces uno empieza como a volverse loco. Entonces acá, ¿qué hace? Dice, a ver, una tarea es
mostrar un menú. Entonces, eso lo hago aparte. Cuando le aislé el problema, en el subproceso ver menú, solo me encargo de hacer eso. Entonces me olvido del resto, ¿no es cierto? Entonces me alivio un poco, porque si no entro en desesperación y nos debe pasar, ¿no es cierto? Cuando estoy en una evaluación, porque estoy contra el tiempo. Entonces empiezo a pasar eso y dice, no, no, ¿qué es lo que sucede? Me desespero. Entonces, ¿qué es lo que aquí? Aíslo el problema. Digo, a ver, tranquilicémonos, primero voy a hacer el menú y me dedico a hacer el menú. Una vez que termine el menú, ya, solucionado ese problema. Ahora me dedico a ingresar un valor. Entonces, fíjese, por ejemplo, se me ocurre, digamos que estoy haciendo, acá voy a hacer otro problema que va a ser sumar dos números. Sumar dos números, digamos. Usted ya había hecho esto, ¿no? Define dos valores, define num1, num2, ¿no es cierto? Como enteros, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace? Ingresa el un valor, ingresa el otro valor. Me voy a copiar mi funcioncita que ya tengo acá que ingresa valores enteros. Mire, esta función me voy a copiar y me voy a pasar acá. Sumar dos números. Sí, bueno, perdón. ¿Dónde está el guión? Que no lo veo. Mire. Entonces, ahora voy acá a utilizar ese proceso que ya utilicé en otro programa. Acá estoy en otro problema diferente, pero me sirve. Entonces, ¿para qué me voy a estar otra vez inventando el agua tibia si es que ya lo tengo? Entonces, simplemente utilizo. Entonces, mire, quiero ingresar un valor. Entonces le digo, ya en num1 le llamo a mi función ingresar número. ¿Ya? Y para num2 tengo que hacer exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué otra vez copiar el código y hacer? Otra vez le vuelvo a llamar y simplemente cambio la variable. Mire, ingresar número y acá le vuelvo a decir ingresar número. ¿Ya? Ahora, perdón, control Z, ingresar número. Y ahora vamos a ver los valores. Escribir. Solo veamos ahorita los valores. Escribir num1, punto y coma, escribir num2, punto y coma. Mire, ¿qué me dice? Ingrese cuántos. Bueno, aquí cambiémosle esto. Ingrese un número, no voy a poner. Ingrese un número entero, pongamos. Ya, solo le cambio esto. Ingrese un número entero. Listo. Entonces, mire lo que va a pasar. Me pide, ingrese un número entero, 4. Y después me vuelve a pedir, ingrese un número entero. Le llamé dos veces a mi función. Si ve, eso se denomina reutilizar el código. Entonces acá tengo 5. Y me da el valor de 4 y el valor de 5. ¿Sí se da cuenta? Entonces, esa es la importancia. Entonces, uno como programador se va creando su banco de funciones, ¿no? Una función para crear números aleatorios, ya vamos a hacer más adelante. Una función para llenar un arreglo de enteros, otra función para llenar el arreglo de caracteres, una función para inicializar un arreglo, una función para validar el número de cédula, tantas funciones que puedo crearme, ¿no? Entonces, el día de mañana, cuando yo necesito una de esas, ¿qué hago? Cojo mi librería o cojo mi función, como ahorita usted vio, cojo, lo copio y lo pego y ya me olvido de ese problema. Ya lo resolví en algún otro momento. Entonces, esa es la ventaja. Entonces, uno, como desarrollador, tiene su banco de funciones. Entonces, cuando voy a resolver un nuevo problema, saco mi banco de funciones que viene a ser como mi as bajo la manga, ¿no es cierto? Y ya tengo resueltas ciertas cosas, reduzco el tiempo de estar, eh, ¿cómo es? Programando, porque ya lo hice. Porque si no, otra vez me toca hacerlo. ¿Cómo era ingresar un número? Y otra vez, si estás haciendo dos, tres, cuatro veces. Si yo tuviera que ingresar 20 números, lo único que haría es esto. Por ejemplo, cojo aquí y le pongo sí, puede ser un par, por ejemplo. Vamos a ponerle aquí una variable i y le digo para i que vaya desde
y que vaya desde el 1 hasta el 20 con pasos de 1 y le llamo acá dentro a mi función. Solo voy a utilizar este valor, control X, control V. Si este fuera un arreglo, voy guardando en cada uno de ellos. Si no, ¿no es cierto? Vamos a ponerle aquí un comentario para que no ejecute esa línea. ¿Ya? Y entonces, por ejemplo, vamos a solo hacer 5. Mire. Y esto les vamos a poner un comentario. Aquí un comentario y acá otro comentario. Y acá lo que le voy a hacer es, bueno, en este caso se me va a sobreescribir sobre el mismo valor, pero si es que yo puedo hacer un acumulador, o si es que eso es un arreglo, iría guardando en cada casilla, ¿no es cierto? Y ya tengo. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí un escribir número y 20 veces se ejecutará la función, o 20 a las veces que yo quiera. Mire, 4, otra vez me pide, otra vez me pide, otra vez me pide, otra vez me pide. Si no hubiera tenido eso, pues me tocaría haber escrito los para aquí, ¿no? Ingresar el número tal, leer tal cosa, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. ¿Sí ven? Entonces, la función repetir cómo me ayuda a reducir el código y cómo yo de aquí simplemente le hago la llamada a la función y estoy llamando a mi función ingresar número. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esa es la idea principal de utilizar funciones. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, por favor. Esto es importante, señores, que entiendan bien, porque de aquí en adelante, es decir, desde el 17 de enero del 2023, todos sus programas que hagan de aquí en adelante deben ser hechos con funciones. Ya no acepto un solo principal, un solo proceso o un solo main, que exista solo el main en el C, ¿sí? Sino que ya todo tiene que ser hecho con funciones. No necesito yo decirlo. Ya usted desde aquí en adelante, todo es función. Por eso esto tiene que estar completamente entendido, ¿sí? Y esto le va a servir mucho porque si usted sabe bien funciones, cuando entre al paradigma orientado a objetos, va a utilizar mucho esto de las funciones, ¿sí? Entonces, por favor, si es que hay algo que no entiendan, por favor, pregunte. ¿No hay dudas? Bien, sigamos. Sigamos, por favor, sigamos, por favor. Inge, una consultita, o sea que el subproceso de ley va antes de todo el algoritmo. En el caso de los algoritmos en PCIN, así es, Ajá. tienen que ir arriba. Si yo quiero crear, por ejemplo, digamos que me pongo acá abajo, ¿verdad? Digamos que yo me pongo acá abajo, acá, y quiero crear un subproceso, al darle un clic aquí automáticamente se pone arriba, ¿verdad? Primerito se pone. Si es que al Mm, subproceso, ¿qué es lo que pasa? A ver, es que lo que pasa es que como empieza a leer de arriba hacia abajo, cuando llama a una función, va a buscar arriba del proceso. Y si no lo encuentra, me va a dar error. Vamos a ponerle esta debajo. Miren, le pongo acá. ¿Sí? En algunos lenguajes permite, en otros no. Veamos aquí qué pasa. O si deja también. ¿Sí? Esta nueva versión sí deja. ¿Sí? Pero es importante o por definición y en cómo es, y en versiones anteriores, ¿sí? Los subprocesos se colocaban arriba siempre del proceso. Pero esta versión ya lo deja. Pues no hay ningún problema. ¿Sí? Igual es en C++, ¿no? Sí, ya voy a indicarles ahí cómo se hace. Entonces, aquí hemos visto, si ven, dos opciones que tengo de funciones. Función que no recibe ni devuelve nada, un mensaje, un saludo, ¿no es cierto? Función que no recibe nada, ¿no es cierto? Función que retorna un valor pero no tiene parámetros, el ingreso de un dato, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacer una que retorne un valor, pero
no tiene parámetros. Este ya hicimos. ¿Cuál nos toca? La 3. No retorna valores, pero tiene parámetros. Por ejemplo, se me ocurre, le puedo mandar un mensaje a mi función. ¿Cuál le podemos poner? Se me ocurre una función como esta, ¿no? A ver, hagamos una función que dice que no devuelve nada, pero y tiene parámetros. Ya, pongamos una función de esta manera. Función no devuelve nada, le quito. Se llama saludo, le voy a poner. Saludar. Y le voy a pedir como datos el nombre. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Aquí le voy a poner escribir. Y el mensaje va a ser, hola, ¿cómo estás? Y el nombre. Entonces, esta variable que creé aquí es una variable que no necesito declararla adentro, ¿sí? No necesito porque ya aquí implícitamente cuando está dentro de los parámetros es como estar declarando. Estas variables que se denominan parámetros, ¿sí? Son aquellas que va a utilizar la función. No necesito declarar. Si necesitara otras, le declaro aquí con el definir. Estas no se necesitan declarar, se ponen así. ¿Sí? Y pueden ser utilizadas dentro del subproceso. Ahora, supongamos que acá yo tengo en el proceso principal, me voy a definir una variable, definir eh, una variable que se llame empleado, por ejemplo, empleado como carácter. Y esta variable empleado va a tener el nombre de ese empleado. Por ejemplo, pongámosle Juan Carlos. ¿Ya? Ese es el nombre del empleado que le dimos. ¿Sí? Estos parámetros que estamos viendo aquí pueden ser variables de cualquier tipo que hemos visto, ¿no? Los principales, enteros, booleanos, caracteres, cadena de caracteres, valores, ¿cómo se llama esto? Valores lógicos. Incluso pueden ser arreglos, ya lo veremos más adelante. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Vamos a tomar, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, aquí estábamos haciendo, ¿no es cierto? Entonces, en el principal, en el proceso principal, yo puedo mandarle a llamar a mi función. Como mi función no devolvía nada, solo se le llama por su nombre, ¿no es cierto? Pues le digo saludar. Fíjese, aquí me pide un parámetro. Entonces tengo que mandarle un nombre. En este caso era empleado. Puede ser una variable que yo le mandé, puede ser una constante, puede ser un valor quemado también, ¿no es cierto? Es decir, yo le puedo mandar un valor cualquiera. Mire, yo le pongo saludar empleado. ¿Qué pasa si ejecuto? Mire, cuando yo elige la opción, a ver en dónde está. Estaba después de, en donde le puse saludar empleado, en el menú. Ya, déjenme observar. Acá está, vean. Hola, ¿cómo estás, Juan Carlos? ¿Sí ve? Le llamó a mi función. Empleado tiene Juan Carlos. No le quiero mandar esa, sino le quiero mandar yo un valor. Entonces, tengo que mandar de acuerdo al tipo, ¿no? Entonces, en este caso, como era una cadena de caracteres, le voy a decir saludar Anita. ¿Y qué va a pasar? Acá me va a poner, hola, ¿cómo estás, Anita? ¿Sí ve? Entonces, esa es una función, como usted observa, ¿sí? Esta función, ¿dónde está mi función de aquí? Para no dañarle este que estamos haciéndole, le voy a poner en la de acá. Esta es una función, entonces, que
me devuelve ¿cómo se llama? Primero, no devuelve nada, ¿no es cierto? Pero muestra un mensaje con un parámetro. Entonces, ¿qué son los parámetros? Para que usted tenga en cuenta esto. El parámetro es aquel, control Z. Perdón, control Z. Eso va acá adentro. Ya. Entonces, ¿qué es el parámetro? El parámetro viene a ser el vínculo que existe entre el proceso y el subproceso. Dicho de otra manera, ¿sí? Cuando yo quiero pasarle datos que tiene mi proceso a la función, la paso como parámetros, ¿sí? Porque si no, resulta de que ¿cómo le comunico? O sea, si yo quisiera utilizar acá directamente empleado, me va a dar un error, ¿sí? Mire lo que va a pasar. Me dice, error, variable no definida empleado. ¿Por qué? Porque las variables son locales. Estas variables, cuando yo defino estas variables dentro de este proceso, estas variables le pertenecen al proceso, no a nadie más. Estos parámetros o variables que definiera dentro de este subproceso le pertenecen a este subproceso, no a nadie más. Entonces, si yo quisiera poner aquí, bueno, aquí tengo que poner nombre para que funcione esto. Si yo le pusiera, entonces si vieron, no puedo pasarle empleado. Ni igual de acá yo no le podría llamarle a nombre, ¿no es cierto? Me daría error. Entonces, cuando una función le quiere pasar datos a otra función, se utilizan los parámetros. Entonces, la función principal, ya proceso sumar dos números, le quiere pasar a Anita a mi función saludar. ¿Cómo lo pasa? Entonces, el momento que le llama, como yo declaré aquí un parámetro, automáticamente se crea una copia de este contenido o del contenido que tengo una variable, se crea una copia y la guarda, déjenme mover esto, y la guarda en, ¿cómo se llama? Y la guarda en la variable o parámetro que aquí está creada. Entonces, por ejemplo, internamente en la memoria existirá una variable empleado y una variable nombre. ¿Cuándo se crea la variable nombre? Cuando le llaman al subproceso. El momento en que termina de hacer su tarea el subproceso, el proceso se elimina y por ende la variable también con él. ¿No es cierto? Por eso es que algunas funciones retornan valores, otras no. Entonces, los parámetros me sirven como vínculo, podríamos llamarle, ¿no es cierto? Entre funciones, ¿para qué? Para poderse para poderse pasar contenidos. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Si no hubiera estos parámetros, entonces no podríamos haberle pasado el valor. ¿Sí? Si se dan cuenta. Otra, por ejemplo, cuando estábamos haciendo esta función 2, perdón, cuando estábamos haciendo aquí, estábamos haciendo esto. Vamos a quitar esto, control X. Aquí estábamos haciendo el ingreso de dos números, ¿no es cierto? Ingresar número 1, ingresar número 2. Sí, ¿qué queríamos hacer aquí? Queríamos hacer, ¿cómo se llama? La suma de dos números, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí podría crearme yo una tercera, una función más. Hice una consultita. Dígame. No sé si solo yo, pero está la pantalla en negra, no está compartiendo nada. A ver, perdón, entonces déjeme, vuelvo a poner por si acaso.
Ahí sí están viendo. Sí, ahí sí. Bueno, ahora sí se ve. Ya. Ahora vamos a ver la cuarta forma o cuarto tipo de función. Este tipo de función es una función que retorna un valor y tiene parámetros. Esta es una típica función, digamos que, ¿cómo decirlo? De las más comunes o de las más utilizadas, ¿sí? Para eso vamos a hacer nuestra función sumar. Entonces nos dice, realice la suma de dos números utilizando una función. Entonces, ¿cuál es la tarea principal de la función? Sumar dos valores. Entonces, ¿qué va a devolver esa función? El resultado de la suma, ¿no es cierto? Entonces, aquí hago un subproceso y me dice, a ver, ¿devuelve algo? Sí. ¿Qué va a devolver? El resultado de la suma. ¿Sí? ¿Cómo se va a llamar mi función? Sumar valores, puedo ponerlo, o solo sumar, como usted quiera, ¿no? ¿Sí? Y le va a decir, entonces acá, perfecto. ¿Qué necesita la función para que sume, en este caso, los valores? Tengo que pasarle valores. Si no le paso, ¿cómo suma? ¿Cómo hacia adentro la suma? ¿Cierto? Entonces, ¿qué le tengo que pasar? Un valor N1 y un valor N2. Aquí puedo poner los parámetros que yo necesite y de los tipos que necesite. No necesariamente tienen que ser los mismos, ¿sí? Pueden ser de diferente tipo. Ya vamos a hacer algunos ejemplos. Mire, entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Ay, perdón. ¿Qué voy a hacer acá? Acá adentro tengo que, como devuelve algo, tengo que definir primero esa variable. Definir, eh, resultado, o resulta, en este caso, ¿no es cierto? Resulta como entero. Primera cosa. Sí, estas de acá, como son parámetros, como les decía, no necesito ya aquí, al momento que los creé aquí, ya están, ya les pongo ahí, ya están creados. Acá adentro, entonces, ¿qué hago? Le digo, póngame en resultado, ¿sí? Póngame en resultado, y le digo, el valor de N1 más N2, punto y coma. Entonces, ¿qué va a pasar? No es resultado, es resulta nomás aquí, ¿no es cierto? Resulta. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la suma de estos dos valores va a guardarse en esa variable y esa variable le va a devolver a donde usted le llame. Entonces, vamos a llamarle acá, pues, en el proceso principal. Aquí le voy a llamar. Entonces, cuando una función, ya vimos, ¿no es cierto? Tiene algo que devolver, o lo guardo en una variable o lo muestro. Voy a mostrar directamente, entonces puedo hacer esto, vea, escribir, y le voy a decir, el resultado de la suma es 2 puntos, y aquí le llamo a la función. ¿Cómo se llamaba mi función? Sumar valor. Si ven, ¿qué necesito? Pasarle dos valores. ¿De qué tipo? Entero. ¿Cuáles son mis valores? Num1, coma, num2, punto y coma. Y listo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Lo que va a suceder es que cuando el proceso principal, ¿no es cierto? Esta suma vamos a ponerle acá abajo para poder control X. Subamos esto, lo ponemos acá. Listo. Entonces, ¿qué es lo que, como decía, qué es lo que va a ser mi función? En este momento mi función va a ser lo siguiente. Viene, define las variables, ¿no es cierto? ¿Sí? Ejecuta esto, ejecuta lo de aquí, se guarda los valores de num1 y num2. Viene, muestra el resultado de la suma es, y llama a esta función. Entonces, ¿qué coge? El valor que tiene num1, ¿no es cierto? Coge una copia y le pasa a n1. Y el valor que tiene num2, coge una copia y le pasa a n2. Entonces, en la memoria RAM, en realidad van a existir 4 variables. Num1, num2, que le pertenecen al proceso sumar dos números, y N1 y N2, que le pertenecen
al subproceso sumar valor. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando llamo en la línea 20, ¿sí? El programa principal le da el control a la función subproceso. Se sale del proceso y se va al subproceso. Entra acá con los valores que ya tiene. Entonces, digamos que este era 5 y este era 6. Entonces, se pone el valor de 5 en N1, el valor de 6 en N2. Entra acá, crea la variable, guarda en la variable resulta 5 más 6, coge 11. Y este valor, el resultado de esta, devuelve a donde es llamado. Es decir, devuelve acá. ¿Y qué va a salir? En la pantalla va a salir, el resultado de la suma es 11. Si lo hubiera guardado en una variable, daba exactamente lo mismo, ¿cierto? Hubiera puesto una variable suma, y le hubiera puesto suma, le asignaba suma valor num1, num2, y después ponía escribir el resultado de la suma es suma, y me daba exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, le estoy dando los dos ejemplos, ¿no? Cuando una función devuelve algo, la almaceno en una variable o la muestro. ¿Sí ven? Esas son las dos formas de llamar a una función cuando devuelve algo. Cuando no devuelve nada, ¿qué se hace? Se le llama directamente. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Entonces ahí están las formas de llamar a las funciones. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Al ejecutar, perdón, ¿no es cierto? Al ejecutar, mire, ingresé un número 5 y 6 y dice el resultado de la suma es 11. ¿Sí se da cuenta? Entonces cree funciones para mi, ¿cómo se llama? Para mi algoritmo. Entonces lo que antes hacía, ¿no es cierto? Lo que antes hacía todo en un solo proceso, hoy puedo hacerlo separando en subprocesos. ¿Sí ven? Lógica, el proceso se va a reducir ¿a qué? A creación de variables y a llamadas de funciones, ¿no es cierto? Ciertos cálculos podrían ser también, ¿no es cierto? Pero ya directamente todo es funciones. Entonces ahora supongamos que tengo un problema en la suma, no me está haciendo bien la suma y aquí ha habido, digamos que le he puesto así. Ya, pues viene acá y le pongo 5 y 4 y me dice el resultado de la suma es 20. Entonces dice, no, 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 aquí hay problema. ¿Usted qué viene? Dice, el problema está en el cálculo. Entonces ya no está buscando en todo, ¿no es cierto? Que línea por línea, sino dice, está haciendo mal el cálculo de la suma. ¿Quién tiene la tarea de resolver la suma? Este proceso, el proceso sumar. Ah, entonces acá está el problema, miren. Si ven, voy directamente allá. Ya no tengo que estarme en el proceso yendo de línea por línea, ¿no es cierto? Si el resultado era en el mostrar algo, entonces me voy a esa función. ¿Sí ven? Entonces reduzco los tiempos de corrección, ¿sí? De mantenimiento de un problema o algoritmo. Estos problemas son pequeños, ¿no es cierto? Pero ya cuando hablemos de miles de líneas de código, pues ahí vamos a ver en realidad esas cosas, ¿no? Pero ven, entonces mi programita está más ordenado, ¿sí? En diagrama de flujo esto nada más se ve así, ¿no? Como que fuera un subproceso, ¿verdad? Es igualito a los otros, sino que se llama como subproceso, porque son pequeños problemas, ¿sí ven? Pequeños problemas. Entonces, ¿qué tengo? Subproceso y proceso, ¿sí ven? Vean. Y aquí las llamadas a los subprocesos vienen a ser unos rectángulos igual. Aquí les pone, ¿sí ve? Bueno, es un rectángulo porque es una ejecución de algo. ¿Sí se da cuenta? Entonces, esa es la manera de ejecutar funciones. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, por favor? No hay preguntas, muchachos.
Dudas, por favor. ¿Ahorita es cuándo? Bien, entonces, ahora entremos a la codificación. Vamos a hacer este mismo, pero ahora codificando en C++. ¿Dónde está mi C++? Vamos por acá. Este no voy a cambiarle nada. Cerremos todo. Entonces abro mi plantilla. Ya, algunos compañeros, por ejemplo, me decían que están teniendo problemas cuando yo les paso el código. Sí, cuando se pasa el código y se copia directamente, a veces no saben coger esa librería IOStream. Entonces, ahí cuando yo les paso ahorita les voy a indicar. Solo se debe copiar el main o los subprocesos y el resto ponerlo en la plantilla como tenemos para que no dé ese problema. Vamos a ver la plantilla donde tenemos para poder realizar. ¿Dónde estamos? Plantilla. Ahí está, ya se nos fue la plantillita. Plantilla 1, esa es plantilla. Listo. Voy a abrir. Y entonces le voy a decir guardar como funciones suma, por ejemplo. Ya, entonces aquí voy a hacer esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí voy a empezar la programación. Entonces, bien, ¿qué es lo que se hace en el caso de C++? En el caso de C++, ¿dónde estaba este de aquí? No. En el caso de C++, se declaran las funciones de la siguiente manera. Así, tipo de dato, de retorno, significa si va a retornar un valor. Si retorna cualquiera de los tipos de datos, ¿no es cierto?, que hemos visto. Si no retorna, la palabra void. Nombre de la función, seguido de paréntesis, y dentro de los paréntesis, los parámetros. Cada parámetro en C debe estar con su tipo de dato, porque es como declarar una variable. En el PCI no nos exige, en el C sí nos pasa, ¿sí? Entonces, este es el formato. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos por acá. Ahora sí teníamos entonces PCI y C. Listo, entonces vamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que hace? En C hay dos maneras. La manera que yo utilizo, y es una de las más, digamos, que voy a encontrar en la mayoría de casos, es, primero aquí, creo los prototipos de las funciones. Los prototipos vienen a ser las cabeceras, crear prototipos de las funciones. Ese es el primer paso, las cabeceras. ¿Qué es la cabecera? Es de esto, ¿no? Lo que estábamos viendo ahorita acá. Esto. Ponerle que devuelve el nombre y que si tiene o no parámetros. Esto es un prototipo. Entonces, eso es lo que voy escribiendo. Perfecto, entonces, eso lo saco de aquí, ¿no? Mire. Primero, ¿qué devuelve? Si es que hay esto, es que devuelve. ¿Qué tipo de valor devuelve? Entero. Ah, entonces vengo y le digo, función que devuelve un entero, espacio. Nombre de la función, ingresar número. Ingresar número. Perfecto. Paréntesis. ¿Hay parámetros? No. Se acabó. Ese es el prototipo. Primera función. Segunda función, saludar. ¿Devuelve algo? No. Ah, entonces, como no devuelve algo, void. Nombre de la función, saludar. ¿Sí? Pongamos, ¿cómo se llama?
Parámetro es un nombre, puede ser un carácter, puede ser un arreglo, un string, puede ser un string, que ya vamos a ver más adelante, string nombre, que sirve para cadenas de caracteres también. Mire, listo, se acabó. Ese es el prototipo. ¿Qué más tenemos? Acá, sumar valor, perfecto. ¿Tipo devuelve algo? Sí. ¿Qué tipo resulta? Entero. Perfecto, entonces, entero. Nombre, sumar valor. Sumar valor. Parámetros, N1 y N2, ¿de qué tipo son? Aquí, como vemos, no tenemos, pero en este caso acá, cuando estamos llamando a la función, ¿no es cierto? Cuando llamamos a la función, si le pasamos num1 y num2, entonces num1 y num2, ¿de qué son? Son de tipo entero. Los parámetros tienen que ser del mismo tipo de los que son enviados, porque si no nos daría error. Entonces, si no están definidos acá, sabemos por qué en la llamada a la función le paso datos de tipo entero, entonces son enteros. Entonces aquí pongo int, ¿no es cierto? N1, int, N2. Ahora, pregunta que me pueden hacer ustedes. Yo podría poner a los parámetros también num1 y num2. Sí puedo poner. ¿Por qué? Porque van a estar en diferentes espacios en la memoria RAM. ¿Sí? La memoria asigna espacios en lo que se denomina direcciones de memoria. Entonces, es como decir el nombre que le da un espacio en la RAM. Cada variable va a tener diferente dirección de memoria. Entonces, num1 y num2 van a estar en unos espacios diferentes. Y n1 y n2 van a estar en otros espacios. Si se llamaran así, tendría una num1 y num2 en un espacio y otra num1 y num2 en otro espacio. En total tendría 4, que no son las mismas. Tienen el mismo nombre, pero físicamente se encuentran en diferentes lugares. A mí me gusta ponerles otros nombres para poderles diferenciar, ¿sí? Entonces, por eso, nada más. Pero de ahí sí podrían ser los mismos. Entonces, aquí está el otro prototipo. ¿Tengo alguno más? No. Tengo el ingresar número, tengo el saludar y tengo el sumar dos números. Se acabó. Perdón, y el sumar valor. Se acabó. Entonces, ¿ahora qué hago? Ahora les implemento. ¿En dónde se implementan? Debajo del main. Paso 2. Implementar o desarrollar las funciones, como usted quiera llamar. Las funciones. Paso 2. Entonces, ¿qué hago? Copio la misma cabecera sin el punto y coma y pongo llavecitas para crear el cuerpo y ahí empiezo a hacer toda la programación. Entonces, ¿cuál es la programación de ingresar un número? Dice, sí, defino res como entero para poder devolver el valor, ¿no? Entonces pongo int, res, y le voy a poner el valor de 0, por ejemplo. ¿Qué más? Dice, escribir, ingrese un número entero. Entonces pongo cout, menor, ingrese un número entero. Menor, line.com. Después pongo sein, mayor, ¿sí? Mayor, ¿cómo se llama? En este caso era res, ¿no es cierto? ¿Sí? Res. Porque ahí voy a devolver, ¿no es cierto? La variable que le devuelve. En el caso de C++, cuando devuelvo algo, tengo que poner la palabra return y el nombre de la variable. Ojo, el C++ solo devuelve un único valor. En este caso, ¿no? Cuando utilizamos, ya vamos a ver que se llama paso de parámetros por valor, devolvemos un único valor. No hay cómo devolver dos valores. ¿Sí? En el paso de parámetros por valor, solo un único valor. Entonces aquí devuelvo red. Hay otros lenguajes como el Python, devuelven múltiples valores, ¿no? Pero en este caso no. Ya vamos a ver cómo devolver varios valores. Pero en este caso, solo cuando hay paso de parámetros por valor, significa que cuando yo le paso un parámetro, ¿no es cierto?, a mi función, como ustedes vieron, le estoy pasando una copia. Al pasarle una copia, internamente trabajo sobre la copia, no sobre los originales. ¿Sí?
Entonces, como este devuelve algo, entonces tiene que tener un retorno. Si no le pone el retorno, le va a dar error. Generalmente existe un retorno. Puede haber varios retornos internos, pero por ejemplo, si es que utilizo un if, ¿no? Ya vamos a hacer un ejemplo. Si utilizo un if, eh, acuérdense que el if o toma un camino o toma el otro. Entonces solo retorna o el uno o el otro. No es que existan dos retornos, sino solo existe igual un único valor. ¿Sí? Y generalmente está al final de mi función. ¿Sí ven? Porque tiene este. Ahora vamos con la siguiente. Vamos con void. Cojo, copio y lo implemento acá abajito. Llaves. Y aquí vamos a implementar. Entonces voy, ¿qué hace? Solo escribir hola, ¿cómo estás? Y el nombre. Entonces vamos a poner aquí Cout, menor. Hola, ¿cómo estás? Y el nombre. No necesito declarar nada porque internamente no necesita nada más, sino pasarle solo el nombre, ¿no es cierto? Entonces esto lo que hace es eso. Como es void, si quiere solo puede poner return o no le pone nada. No le da error. Cuando hay void, no necesita del retorno. ¿Sí? Si gusta, puede poner return, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, esta es una función que no devuelve nada y tiene un parámetro. ¿Sí ve? Ahora vamos con la siguiente. Esta es mi función. Suma valor. Control C. Control V. Vamos acá. Y ahora le vamos a hacer esto, ¿no es cierto? Entonces, mi función suma valor. ¿Qué hace? Suma, primero, devuelve algo. Entonces tengo que tener un retorno. El retorno puede devolver una variable o puede devolver una expresión. Aquí le voy a hacer que devuelva una expresión. ¿Qué significa una expresión? Una operación, ¿no es cierto? Entonces yo puedo hacer esto, return, pongo return porque devuelve un entero. Entonces, n1 más n2. Esto es una expresión simple. Puedo hacer eso. O puedo declararme una variable y suma, ponga en suma es igual a suma a n1 más n2 y puedo poner return suma. Las dos son exactamente lo mismo. En la una más código y en la otra menos código. Pero las dos hacen lo mismo. Le dejo ahí para que usted tenga las dos opciones. ¿Sí ven? Entonces, o retorna un valor o retorna una expresión. El resultado de la expresión sería, ¿no es cierto? ¿Sí ven? Y ahí tengo ya mis tres. Creo prototipos, implemento. ¿Cuál es el tercer paso? Llamar a las funciones. Entonces vengo acá y tengo que declarar en el proceso. Tengo entero, tengo num1, tengo num2, ¿no es cierto? ¿Qué más tengo? Empleado. Pongámosle un string, también puede ser, ¿no es cierto? Un string empleado. Vamos a ponerle que tenga el nombre Anita. Punto y coma. ¿Qué más tengo? ¿Ya? La definición de variables. Llamada a mis funciones. Dice, llamemos a saludar. Pues, saludar, sí. Ahora, la ventaja de crear los prototipos es que abajo, cuando usted le llame la función, le dice cuál es el nombre de la función y al ladito le está poniendo qué tipo devuelve. Dice, no devuelve nada, saludar. Y cuando pone los paréntesis, si es que hay parámetros, me avisa, ¿verdad? Tiene que poner un parámetro que es un nombre en este caso, y tiene que ser de tipo string. Entonces un string. Entonces le mando empleado. Entonces ya sé que tengo que mandar, si ve, empleado. .com. Después, ¿qué viene? Vamos a hacer el ingreso de datos. Entonces digo, ponga en num1 y voy a llamar a mi función ingresar. Entonces dice, vea, ingresar devuelve un entero. Perfecto. Por eso lo estoy almacenando en una variable. Entonces ingresar número. Y aquí, vea, ¿qué le va a poner en ingresar número? ¿Dónde está? No, pero ¿dónde está? Ingresar número. No tiene parámetros. Perfecto. No pongo nada.
En num2 hago lo mismo. Vuelvo a llamar a mi función. No tenía parámetros. ¿Y ahora qué me dice? ¿Quieres llamarle a la función desde el escribir o quieres crearte una variable? Si quiero, me puedo crear una variable, tal como hice en el retorno de la suma, ¿no? Puedo también guardarle una variable que se llame suma. Entonces le llamo a mi variable suma, es igual ¿a qué? A llamada a la función. Entonces mi función se llama sumar valor. Sumar valor devuelve un entero, perfecto. Y mire, cuando le pongo esto, ¿qué dice? Ah, tiene que pasar un valor entero. ¿Cuál es en este caso el valor el que tengo que poner en N1? No, no. Y después, ¿qué dice? Tienes que pasarme otro valor. ¿Ves? ¿Qué valor va a ser ese? Este valor se va a llamar N2. ¿Y a dónde le va? ¿Qué valor le vas a pasar a N2? Voy a pasar, entonces, num2. Perfecto. Mire. Y listo. Y ahora sí, entonces le pongo un cout. Cout. Menor. El resultado de la suma es 2 puntos, ¿no es cierto? Como ustedes pueden observar, es lo mismo que estoy poniendo acá. Y ya le mando, ¿qué le mandaría en este caso? Acá le llamé a la función, ¿no es cierto? Acá, ¿qué le voy a mandar? Acá le mando lo que tiene suma. Suma. Y salto la línea. Punto y coma. Y listo. Ahí estaría mi programa hecho con funciones. Mire, fíjese como el main ahora es más pequeñito, porque ahora las operaciones se están haciendo en otros lados, ¿cierto? Entonces guardo, compilo y ejecuto. Mire, ingrese un número. Hola, ¿cómo estás, Anita? Ingrese un número, pongo el 5 y el 8. El resultado de la suma es 13. ¿Sí ve? Y así es como yo puedo ejecutar. Entonces yo pongo otros valores que yo quiera. 5 y 7 es 12. ¿Sí ven? Todo hecho a través de funciones. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ahora la programación está más ordenadita. ¿Sí? Y como ustedes pueden ver, yo puedo hacer funciones de lo que yo necesite. ¿Sí? Entonces aquí tengo funciones, en este caso, como ustedes vieron, de los 3 tipos de los 4 y aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuál nos faltaría aquí? Una que salude y no tenga una función, por ejemplo, le vamos a hacer una función void llamado mostrar un mensaje. Esta es una función que no devuelve nada, ni tiene parámetros. Implementemos esta función y el mensaje, control C, vamos a decirle por acá, le vamos a poner, ¿no es cierto? Acá le vamos a poner en el mensaje, entonces, ¿qué? ¿Qué va a hacer esta función? La tarea de esta función es ¿qué? Es devolver. ¿Qué va a devolver? ¿Quién nos dice? ¿Cuál sería la ¿cómo es la tarea de esa función? A ver, ¿quién nos dice? Adamaris, ¿qué nos dice? ¿Cuál sería la tarea de esa función? Nos daría que imprima el texto, el resultado de la suma. Bueno, podría ser eso o podría también mostrar, como dicen, mostrar un mensaje cualquiera. Esa es la tarea, mostrar un mensaje. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer que muestre el mensaje. Se me ocurre, cout, perdón, cout menor, y le vamos a poner programa que suma 2 números. Y entonces esto le mandamos así, ¿no? Un line. ¿Sí ve? Es parecido al saludar, ¿no? Pero en el saludar le pasé yo un nombre.
¿Para qué? En este caso no pasa nada, solo me muestra lo que está acá adentro. No necesito un return, no necesita nada. Entonces, por ejemplo, le voy a llamar aquí al inicio. Antes, después de saludar, entonces le voy a poner mi mostrar mensaje. Le llamo directamente. Y mire entonces ahora lo que va a hacer. Entonces me dice, hola, ¿cómo estás, Anita? Programa que suma 2 números. Ingrese un número entero. 5 número, otro. Resultado es 14. ¿Sí se dan cuenta? Entonces ahí tengo los 3 tipos o los diferentes tipos de funciones que yo puedo crear. Esos son los 4 tipos, de ahí no hay más. Sí, con esos 4 tipos nos movemos en todo lo que es función. ¿Sí? No sé si tengan preguntas hasta ahí, por favor. Pero entonces, cojamos esto. Cojamos todo esto. Cuando yo les paso así, ¿no es cierto? Entonces, como yo les decía, control C. ¿Sí? Entonces, yo lo que sé hacer es, por ejemplo, vamos acá. ¿Dónde tengo el 83? Aquí. Ahí está. Cuando yo les paso, lógicamente ustedes que van a venir, van a coger y a copiar como está, ¿no es cierto? Pero a veces eso en el C da problemas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vengo acá, Hola y bienvenidos creo mi plantilla. Mi plantilla, ¿dónde está? Me creo mi plantilla. Para las personas que en la tarde estaban con ese problema de que no les funcionaba, ¿no es cierto? Escojo eso. ¿Y qué es lo que hago? Aquí está el main, si se dan cuenta. Entonces, ¿qué tengo que copiar? El resto, la parte interna del main y lo que me falte de afuera. Entonces, ¿qué es lo que hago? Vengo por acá y le digo, a ver, vamos a, ¿dónde está? Me cojo esto que no tengo, las cabeceras, las copio las cabeceras. ¿Sí ven? Vengo al main y me copio lo que está dentro del main. Control C. Me copio todo lo que está dentro del main. El getche ya tengo, entonces ya le quito. ¿Sí ven? Y de ahí cojo las funciones que están acá abajo. Control C. Control V. Y guardo con otro nombre para no dañar mi plantilla. No guardar como. Era funciones suma. 2 le voy a poner. Ya. Guardar. Listo. Y ahora entonces compilo y funciona. ¿Sí? A veces cuando copio todo, ¿qué resulta? Que me sabe salir que el IOStream no está definido. Usted dice, ¿cómo? Si está ahí puesto y no funciona. Sabe dar esos errores cuando copio todo. Es preferible lo hago de esa manera. ¿Sí? ¿Preguntas, muchachos? ¿Preguntas, por favor? A ver, ¿qué fue? ¿Preguntas? Por ejemplo, entonces hagamos un sencillo ejemplo. Digamos que yo creo una función que me identifique si un número es par o no es par. Que identifique si un número es par o no. Entonces yo le paso a mi función un número, le pongo el 15, y ella me tiene que decir si es par o no es par. ¿Sí? ¿Cómo lo quieran hacer ustedes? Ya depende. A ver, les dejo a su criterio. Entonces, realizar una función que me permita, ¿no es cierto? Dado un número, identificar si el número es par o es impar.
¿Ya? Doy 5 minutos y vemos si es que alguien lo tiene, vemos el que he hecho, si no lo hago yo.
¿Qué fue, muchachos? ¿Alguien tiene? ¿Alguien pudo? Bien, Se entonces, está haciendo. ya, bueno. Por el cuestión del tiempo, os voy a ponerme a hacer yo también para que vean y van comparando, ¿no? Entonces, Tranquilo. la idea sería, bueno, que ustedes ingresen un número, ¿no es cierto? El proceso principal va a ingresar un número. Y entonces, digamos que, bueno, supongamos que lo hacemos con esto mismo que tenemos. Ya tenemos mi función ingresar, puedo hacerlo. No necesariamente puede haber la función ingresar, ¿no? Pero puede haber. Vamos aquí a poner así. Voy a definir el número. Definir num1, pero ya. Vamos a llamar a la función ingresar. Mi subproceso ingresar control C. Y acá le ponemos el subproceso. Control V. ¿Ya? Entonces aquí está ingresar un número. Entonces acá vamos a hacerle... ¿Cómo se llama? El proceso era a encontrar si es par o impar. No, es par. Par o impar. Voy a poner yo par o impar. ¿Ya? Perdón. Par o impar. Bien, entonces ingreso el número. Y una vez ingresado el número, entonces yo aquí tengo que hacer mi proceso para establecer si la función es par o impar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Es un subproceso. Pues primero, ¿qué digo? ¿Va a devolverme algo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué me va a devolver esta función? Los que están haciendo, ¿quién dice? ¿Quién me dice? ¿Qué devolvería? Yo puedo hacer que Tal me... vez un void, Sí, puede ser ¿qué me dijo? No le escuché. un void, Un void, pero ¿qué sería? un texto. A ver, primero no es un void porque tiene que devolver un valor. ¿Qué habíamos dicho? Cuando devuelve algo? ¿Devuelve qué? En este caso, ¿qué va a devolver? Puede ser que devuelva verdadero o falso. Si en este caso es par o impar. Si es par, devuelve verdadero. Si es impar, devuelve falso. Entonces podría ser un valor booleano. Entonces, si hay un resultado de búsqueda, de devolución. Segundo, le voy a poner a mi función que se llame es par. ¿Sí? ¿Cuál es la tarea de la función? Devolver si un número es par o impar. Entonces cogemos y ponemos eh, este valor de aquí. Permítanme solo un segundito, por favor.
Hola, este objeto de aprendizaje A ver, muchachos, perdón. Entonces, como les decía, esta función, ¿sí? Proceso par impar, me va a devolver un valor. En este caso yo voy a hacer que devuelva un valor booleano, un valor lógico. Quiero que me devuelva verdadero o falso. Me va a devolver verdadero si es que es par. Y lógicamente falso si es que no lo es. ¿Sí? Este es el nombre de mi función. Entonces, ¿qué necesita la función para que devuelva verdadero o falso? Necesita que yo le pase un número. Entonces aquí le voy a pasar, por ejemplo, N1. ¿Sí? Internamente, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces tengo que definir el tipo de res, ¿no? Res como entero. ¿Ya? Segundo, ¿qué tengo que hacer? Entonces aquí ya tengo que hacer el proceso en este caso. Entonces, ¿qué va a hacer? Una condicional. Preguntar. Si el valor de N1, ¿sí? Mod, el operador mod, ¿se acuerdan que es para sacar el residuo de dividir para 2? Es igual a 0, significa que el número es par. Entonces, en res, ¿qué devolvería? No, res no es par, res no es entero. Aquí, ¿qué debería ser res? Lógico, lógico. Entonces le pongo que res sea, ¿qué? Verdadero. Caso contrario, le pongo que res sea falso. Punto y coma. ¿Sí ven? Entonces, aquí no es que está devolviendo dos valores, sino que o devuelve uno si es que cumple la condición verdadera, o devuelve falso si es que cumple la condición falsa. Entonces, cuando ingreso acá el número, ¿qué voy a hacer? Entonces acá le pregunto, ¿no es cierto? Entonces le voy a decir, puedo crearme si quiero, puedo crearme una variable cualquiera, ¿no es cierto? Por ejemplo, variable, le podría llamar par, como lógica. Entonces, acá, ¿qué hago? Le llamo a mi función. Le llamo a mi función y le digo, ¿cuál es mi función? Mi función se va a llamar. La llamada a la función en este caso sería, ponga en par, ¿no es cierto? Asígneme el valor de ¿qué? De la llamada a mi función es par, y le paso ¿qué? El valor de, ingrese el valor, ay, perdón, control Z, estoy haciéndolo mal, aquí no es, control X, es fuera, acá tengo que hacer en el proceso. Entonces esta función también es acá, control X, esto es acá, es en el proceso. Entonces aquí, ¿qué le pregunto? Entonces le digo, en mi función par, póngame lo que llamo a es par. ¿Y qué le mando? Le mando num1. ¿Sí? Y después de eso, ¿qué es lo que hago? ¿Puedo preguntar? Pues le pregunto, si par, si solo pongo así, es válido, porque par es verdadero, y es lo que estoy preguntando. Si es verdadero, entonces, aquí le pongo
escribir el número es par. Es una manera, ¿no? Hay múltiples maneras de hacer lo mismo. Caso contrario, el número es impar. Listo, mire. Entonces, guardo. Proceso par impar. Ejecuto. Ingreso un número entero. 5. Número es impar. Ingreso otro número. 8. El número es par. Ingreso 14. El número es par. Ingreso 17. El número es impar. Ingreso 21. El número es impar. Ingreso 26. El número es par. ¿Sí ven? El mismo problema que alguna vez tal vez hicimos, ¿no es cierto? Sin funciones, aquí está creado una función para hacer, verificar si es números par o impar. Esta es una manera. Hay múltiples maneras de hacer la misma función. Podría ser que en vez de hacer que esta variable sea booleana, sea, ¿cómo es? Que sea un entero. Si es 0, que sea par. Si es 1, que sea impar, por ejemplo. Otra manera, ¿sí ven? En C++, la función tendría que ser implementada de la siguiente manera, como ya tengo acá. Entonces, ¿qué es? Tipo de dato lógico. Entonces, acá, ¿qué vendría a ser? Bool. Nombre de la función es par. Parámetros, necesito un número entero. Int N1. Y listo, ahí está la cabecera. Y ya tengo para implementarlo. ¿Sí se dan cuenta? Esa es la manera de crear funciones, ¿sí? A través de los algoritmos y del lenguaje. No sé si tengan alguna duda, muchachos, hasta ahí, por favor. ¿Preguntas, por favor? Ninguna. Ya, entonces, por favor, este último subproceso, practiquen, pásenlo también a C++. Todos los problemas hechos anteriormente pueden ser hechos con funciones, absolutamente todos. La próxima clase veremos cómo pasar parámetros con ¿cómo se llama? Con arreglos, y adicionalmente a eso, también veríamos cómo se llama el paso de referencia, cuando yo quiero pasar varios valores, cuando yo quiero cambiar los valores originales. Porque si yo quisiera ahorita cambiar el valor, por ejemplo, mandar a una función un valor y que me cambie el valor de num1 que está en el principal, no lo puedo hacer. Cuando hago esto, que es paso de parámetros por valor, estoy pasando copias y yo trabajo sobre las copias. No estoy trabajando sobre los originales. Entonces, nunca podría afectar a num1, ni a num2, ni a ¿no es cierto? Ninguno de estos, porque no le pertenecen a la función. Entonces, para yo hacer cambios en valores desde una función en valores de otra, tengo que utilizar el paso de parámetros por referencia, que es el tema de la siguiente clase. ¿Sí? ¿Preguntas, por favor? Entonces, lo que ustedes me van a hacer ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Constancia de que estuvieron en esta clase, es un pequeño resumen que me van a mandar ¿cómo se llama? Al correo, ¿no es cierto? Con su nombre, ¿sí? Hasta el día de mañana, en donde van a identificar, ¿no es cierto? ¿Qué son las funciones con paso de parámetros por valor y cuáles son los tipos de funciones que se pueden realizar? ¿Sí? Un pequeño resumen, ¿no? Unas 10, 15 líneas, no más. ¿Qué son las funciones y paso de parámetros por valor? ¿No es cierto? ¿Y qué tipos de funciones usted puede implementar? ¿Sí? Entonces no se olvide de hacer el ejercicio que le mandé en el PCI, páselo a C++, practique con cualquiera de los ejercicios que hemos hecho, ¿no es cierto?
pasándole haciendo funciones. Esto solo es cuestión de práctica. Cualquier ejercicio de los que ya hemos hecho, todos pueden ser implementados por medio de funciones. ¿Sí? Una función suma, una función resta, una función multiplicar, etcétera. Una función potencia que eleve un número a un valor. Una función triplicar un número. Cualquiera, ¿no? Todos los ejercicios que hemos hecho pueden ser hechos con funciones. Y de aquí en adelante, todos los ejercicios que usted haga tienen que ser hechos con funciones. ¿Sí? ¿Preguntas, por favor? Recording stopped. Listo, muchachos. Entonces, sin más, nos vemos la siguiente clase. Una linda semana. Gracias, Inge. Bueno.